de las cosas que más me llamó la atención y que más me ha gustado ha sido las tapas. Bueno, se conoce ya por toda España, que en Andalucía, ¿no? Las tapas, sobre todo en Granada. A veces, ¿no? Cuando llegaba, no sabía si pedirla, si me la ponían. Cuesta más acostumbrarse luego a volver a Huesca que no te pongan. Que esto de las tapas, bueno, es para mí de lo mejor de Granada, porque en Aragón esto la verdad que no se estila mucho. Nos habla sobre todo de Huesca, que está muy orgullosa de ser de allí y todo eso, lo que pasa es que todavía no nos ha llevado. Se nota que es una niña que le gusta su tierra, de vez en cuando le da la melancolía y eso, pero también está muy contenta de estar aquí. Lo que más echo de menos de Huesca, pues aparte de pasear, ¿no? Por la ciudad, que me gusta mucho pasear, pues mis amigas que como no viven allí, pues tampoco coincidimos más que en verano o algunos días. Y mi familia, ¿no? Mis padres, mis abuelos, mi hermana también, mis primos, todos. Ya sabemos que echas un poco de menos tu tierra y parece que alguien te ha mandado un mensajito. Hola Gabriela, hija mía. ¿Tenéis mucho frío por allí? Porque aquí tiene mucho aire y frío. ¿Qué tal vas de los estudios? Después de estudiar para terminar la carrera. Un besico muy fuerte para todos y adiós. Lástima. Pero qué lástima, tío. Me tengo que hacer una pasada, tío. Que para que te echas de menos, contra. Siempre nos habla de su abuela siempre está presente. Pues me ha llamado mi abuela. Y bueno, pues por eso ha salido el vídeo que le había mandado para darle una sorpresilla. Lo bueno de estar con ellos es como si fueran, pues, mi familia aquí, ¿no? Mi segunda familia, así que me ayuda a llevarlo mejor.